¿Quién controla realmente los hilos del poder en el Vaticano tras la muerte del Papa? Desde reformas modernistas hasta los candidatos populares del Vaticano, hoy revelamos el proceso completo desde el fallecimiento del Papa Francisco hasta la elección del nuevo Papa Robert. Número 11. Los últimos días de un Papa moderno. En la madrugada del lunes 21 de abril, el Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, falleció a los 88 años. El cardenal Kevin Farrell compartió la triste noticia a través del canal de televisión oficial del Vaticano y un emotivo mensaje de video. A los 76 años, el difunto Papa fue ordenado sacerdote. Inicialmente, los médicos afirmaron que gozaba de buena salud, a pesar de haberle extirpado parte de un pulmón cuando era más joven. Esa cirugía no pareció afectar mucho su vida diaria, aunque lo hizo más vulnerable a las infecciones respiratorias, especialmente en las estaciones frías. Con el paso de los años, la salud del Papa Francisco se fue deteriorando gradualmente. A menudo contraía gripe o bronquitis en invierno. También sufría de dolorosos problemas de rodilla y ciática que le dificultaban caminar. Comenzó a usar bastón, andador o, en ocasiones, incluso silla de ruedas. En 2021, hubo rumores de que podría renunciar, pero los desmintió y continuó con sus funciones. En 2022, debido a un dolor de rodilla, el Papa tuvo que cancelar las visitas previstas a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Al año siguiente, en marzo de 2023, fue hospitalizado por una infección pulmonar, pero se recuperó a tiempo para oficiar la vigilia pascual en abril. En junio, fue operado de una hernia y admitió que su salud lo estaba frenando. Aún así, continuó abandonando la Iglesia, recibiendo elogios por demostrar que incluso un papa podía vivir y servir con una discapacidad. En febrero de 2025, el Papa Francisco ingresó de nuevo en el Hospital Gemelli de Roma, esta vez con bronquitis, pero su estado empeoró rápidamente. Desarrolló una infección pulmonar grave y neumonía en ambos pulmones. La situación se volvió tan crítica que tuvo que recibir transfusiones de sangre, oxígeno de alto flujo, y estuvo conectado a un respirador durante varios días, durante los cuales experimentó 2 fallos respiratorios graves. Tras semanas de tratamiento, finalmente mejoró y salió del hospital el 23 de marzo. Incluso saludó al público desde su balcón ese mismo día y planeó descansar durante 2 meses, asumiendo menos responsabilidades mientras se recuperaba en su casa en la Ciudad del Vaticano. El 6 de abril, el Papa Francisco hizo una breve aparición pública por primera vez desde su hospitalización. Sin embargo, su última aparición pública fue el domingo de Pascua, 20 de abril de 2025, ante una multitud en la Plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano. Tan solo un día después, en la mañana del lunes de Pascua, 21 de abril, el Papa falleció en paz en su residencia vaticana. Los médicos confirmaron que un derrame cerebral le había provocado una insuficiencia cardíaca y circulatoria total irreversible. En su testamento, redactado el 29 de junio de 2022, el Papa pidió ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, no en grandes salones, sino en un sencillo cementerio entre la capilla de la Salus Populi Romani y la capilla Sforza de la Basílica. Número 10. ¿Cómo se prepara la Iglesia para una nueva era? Cuando fallece un papa, comienza una antigua tradición que marca el fin de una era y el inicio de la búsqueda de un nuevo líder. La primera persona en confirmar oficialmente la muerte del papa fue una figura eclesiástica de alto rango llamada Camarlengo, esencialmente el guardián del Vaticano. En un momento de silencio y respeto, pronuncia el verdadero nombre del papa, el que le dieron al nacer, no el que eligió al convertirse en papa. Si no hay respuesta, el camarlengo anuncia una frase sencilla pero contundente en latín, sede vacante, que significa que el asiento está vacío. A continuación, el camarlengo le quita al papa su anillo especial, llamado el Anillo de los Pescadores. Este anillo, junto con el sello papal, se destruye posteriormente delante de los cardenales. Antiguamente, esto se hacía para evitar la falsificación de documentos. Hoy en día, simboliza el fin del periodo de ese papa al frente de la Iglesia. Lo que sigue es un periodo especial conocido como el Sede Vacante, durante el cual la Iglesia permanece sin papa. Durante este tiempo, un grupo de líderes eclesiásticos, llamado Colegio Cardenalicio, se encarga de los asuntos básicos.
Pero nadie puede tomar decisiones importantes hasta que se elija un nuevo papa. El camarlengo y otros 3 cardenales, elegidos al azar cada pocos días, se encargan de los asuntos cotidianos. Uno es obispo, otro sacerdote y otro diácono. Su trabajo es garantizar que todo transcurra sin contratiempos y que todos los planes para la elección de un nuevo papa se mantengan secretos y justos. Una de sus primeras tareas importantes es planificar el funeral del papa. Suele celebrarse entre 4 y 6 días después de su muerte, lo que da tiempo a que personas de todo el mundo vengan a despedirse. La Iglesia también entra en un período de luto que dura 9 días, conocido como el Novem Diales. Mientras tanto, los cardenales se preparan para el siguiente gran paso, la reunión secreta donde se elige al nuevo papa. Suele celebrarse unos 15 días después de la muerte del papa, pero puede retrasarse hasta 20 días si es necesario. Así, los cardenales de lugares lejanos pueden llegar a tiempo. Y así, la Iglesia comienza su camino hacia su siguiente capítulo, guiada por rituales ancestrales y una fe profunda. Número 9. El cónclave. El proceso de elección de un papa, conocido como cónclave papal, nunca ha sido sencillo, y tardó casi 2000 años en evolucionar hasta su forma actual. En los primeros tiempos, mucho antes de que se estableciera un sistema de votación formal, el pueblo de Roma y los sacerdotes locales simplemente aplaudían a la persona que querían como obispo. Se trataba de apoyo público y voces fuertes, no de votaciones y reglas. Sin embargo, las cosas cambiaron en 1059, cuando la Iglesia estableció el Colegio Cardenalicio, un grupo selecto de sacerdotes de alto rango encargados de elegir al Papa. Sin embargo, a menudo tardaban mucho en elegir al nuevo Papa. De hecho, hubo un momento en el siglo XIII en que se tardó casi 3 años en ponerse de acuerdo sobre un nuevo Papa. La gente se hartó. En un caso dramático, los habitantes de la ciudad de Viterbo encerraron a los cardenales dentro del edificio, les cortaron el suministro de alimentos y solo les dieron pan y agua por una ventana. Y cuando esto no funcionó con la suficiente rapidez, arrancaron el techo del edificio para incomodar a los cardenales. Todo con tal de agilizar el proceso. Y funcionó. En 1274, el Papa Gregorio II dijo, «Ya basta», y estableció normas estrictas para poner fin a estos interminables retrasos. Creó un conjunto de normas llamadas UBI Periculum. A partir de entonces, todos los cardenales fueron confinados juntos, sin habitaciones privadas y con solo 2 ayudantes cada uno, a menos que estuvieran enfermos. Tras 3 días de votación, sin resultado, sus comidas se redujeron a un plato al día. Después de 5 días más, solo pan y agua. Pero no a todos les gustaron estas normas estrictas. Unos años más tarde, el Papa Adriano V los expulsó. Luego, tras otro largo retraso en la elección de un papa, Celestino V restableció las estrictas reglas en 1294. Claramente, la Iglesia aún estaba en proceso de definir las reglas. Con el paso de los años, más papas fueron añadiendo nuevas modificaciones al reglamento. En 1621, el Papa Gregorio XV oficializó que un candidato necesitaba 2/3 de los votos para ganar. Se acabaron los juegos y la autovotación, un truco que algunos cardenales ya usaban. Al año siguiente, también describió los procedimientos para llevar a cabo las ceremonias. Para 1904, el Papa Pío X recopiló todas las reglas existentes, realizó algunas revisiones y creó un documento exhaustivo para guiar el proceso. Los papas posteriores siguieron el ejemplo. Cada vez que se acercaba un cónclave, se introducían ajustes para que el proceso fuera más fluido, justo y seguro. Número 8. ¿Dónde se celebran estas elecciones? Desde el siglo XIV, la tradición se ha mantenido principalmente en Roma, y desde 1929 se celebran oficialmente en la Ciudad del Vaticano. Actualmente, los cardenales se reúnen en la Capilla Sixtina, rodeados de arte centenario, para decidir el futuro de la Iglesia. Hoy, la Iglesia Católica se prepara para lo que podría ser la mayor reunión de cardenales de la historia. De los 939 cardenales que se espera que participen, solo 125 podrán votar. El resto supera el límite de edad. ¿Quién puede convertirse en papa? Técnicamente, cualquier hombre católico bautizado podría ser elegido, pero en la vida real, casi siempre termina siendo uno de los cardenales. El poder y la influencia también siguen siendo importantes. Tradicionalmente,
Los cardenales de Europa y América han tenido el mayor impacto a la hora de determinar quién es elegido. Pero el Papa Francisco quería cambiar las cosas. Cuando se convirtió en Papa en 2013, más de la mitad de los votantes eran europeos. Desde entonces, ha ampliado el grupo de cardenales a un nivel más global. Europa ahora representa solo el 40% de los votantes. Las cifras de América del Norte también han disminuido ligeramente. Mientras tanto, Asia-Pacífico y África subsahariana han ganado más voz. Los cardenales de Asia-Pacífico ahora representan el 17% de los votos, casi el doble que en 2013. La participación de África también ha aumentado, aunque tanto África como América Latina todavía tienen menos cardenales de los que deberían dada su población católica. Cuando llega el momento de votar por un nuevo papa, los cardenales emiten sus votos hasta 4 veces al día. Si nadie consigue el apoyo suficiente, las papeletas se queman con una mezcla especial que lanza humo negro al cielo, anunciando al mundo que todavía no. Esto continúa hasta que alguien finalmente consigue los votos necesarios. Cuando eso sucede, el humo se vuelve blanco, indicando a todos que se ha elegido un nuevo papa. Después, el nuevo papa elige un nombre y sube al famoso balcón de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Número 7. Posibles sucesores del Papa Francisco. Predecir quién será el próximo papa no es tarea fácil. En 2013, nadie podría haber adivinado que Jorge Mario Bergoglio se convertiría en el Papa Francisco. Actualmente, algunos nombres están generando más comentarios como posibles sucesores. Pietro Parolin, de 70 años, suele considerarse una opción segura, alguien que probablemente mantendría muchas de las políticas del Papa Francisco. Como secretario de Estado del Vaticano desde 2013, Parolin ha estado muy involucrado en la diplomacia, particularmente con países como China y naciones de Oriente Medio. Es conocido como una figura fiable en las relaciones internacionales, con la confianza de los líderes mundiales. Sin embargo, sus críticos han sido muy críticos, especialmente tras su controvertido acuerdo de 2018 con China sobre el nombramiento de obispos, que algunos consideraron un compromiso con el gobierno comunista. Mientras que algunos lo ven como un diplomático pragmático, otros lo describen como un modernista que prioriza la diplomacia sobre las creencias eclesiásticas profundamente arraigadas. Sus partidarios, sin embargo, lo ven como un defensor de la paz con objetivos idealistas. De ser elegido papa, Peter Turkson, de 76 años, haría historia como el primer papa negro en siglos. Es una figura abierta en temas clave como el cambio climático, la pobreza y la justicia económica, a la vez que defiende los valores católicos tradicionales en temas como el matrimonio y el sacerdocio. Si bien sus opiniones sobre las cuestiones LGBTQ+ se han suavizado con el tiempo, especialmente a la luz de las severas leyes en algunas partes de África, sigue siendo conservador en algunos ámbitos. Turkson también ha abordado la corrupción y los problemas de derechos humanos, lo que lo convierte en una voz clave para la reforma. Peter Erdo, de 72 años, es un firme candidato conservador que ha sido un firme defensor de las enseñanzas católicas tradicionales. De ser elegido, marcaría un cambio radical respecto a la orientación más progresista del Papa Francisco. Erdo es considerado un intelectual brillante, admirado por su profunda cultura y su experiencia jurídica. Recibió el apoyo del difunto cardenal George Pell, quien lo veía como alguien capaz de restaurar el orden y la disciplina en el Vaticano, especialmente después de que se alineara con el primer ministro nacionalista húngaro, Viktor Orbán, contra el llamado de Francisco a que las iglesias acojan a los refugiados. Matteo Zuppi, de 69 años, es otra figura estrechamente vinculada a la visión del Papa Francisco para la Iglesia, con un enfoque particular en el servicio a los pobres y marginados. Nombrado cardenal por Francisco en 2019, Zuppi es considerado progresista, especialmente en sus opiniones sobre las relaciones entre personas del mismo sexo. Figura clave en los esfuerzos de paz de Francisco, se ha desempeñado como enviado del Vaticano a Ucrania, visitando Moscú y Kiev para promover la paz. Sus reuniones con figuras influyentes como el patriarca ruso Kirill y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky demuestran su compromiso con la superación de divisiones y la promoción de la paz frente al conflicto. A sus 59 años, José Tolentino de Mendoza es el más joven del grupo
y aporta ideas innovadoras que entusiasman a algunos, pero preocupan a otros. Está abierto a debates modernos sobre las relaciones entre personas del mismo sexo y el rol de la mujer en la Iglesia, fiel a la creencia del Papa Francisco de que la fe debe evolucionar con los tiempos. Sin embargo, algunos cardenales podrían dudar en respaldarlo. Después de todo, elegir a un papa más joven significa esperar décadas para una nueva oportunidad al máximo cargo. Luego está Mario Grech, quien alguna vez fue considerado un tradicionalista acérrimo, hasta que la elección del Papa Francisco lo impulsó a replantear su postura. Ahora apoya a las diaconisas e incluso ha criticado a líderes europeos por rechazar a migrantes. Sus críticos lo llaman indeciso, pero sus defensores dicen que es la prueba de que las personas y la Iglesia pueden crecer. Pierbattista Pizzaballa, el hombre del Vaticano en Jerusalén, no es solo un diplomático, sino alguien que asume riesgos. Cuando Hamás tomó niños como rehenes, se ofreció como voluntario para ser intercambiado. Meses después, entró en Gaza en una misión de paz. Guarda silencio sobre temas controvertidos, pero sus acciones hablan más que sus palabras. De ser elegido, probablemente continuaría la senda del Papa Francisco, pero con el enfoque en sanar las divisiones en una de las regiones más conflictivas del mundo. Número 6. El Papa ganador, Robert Prevost, nacido el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, ha sido elegido como el nuevo Papa bajo el nombre de León XIV, convirtiéndose en el primer pontífice estadounidense y el cuarto del siglo XXI, después de Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Prevost es políglota, domina inglés, español, italiano y portugués, y tiene conocimientos de latín y alemán. Su fluidez en español y trabajo misionero en Perú, donde incluso obtuvo la nacionalidad peruana, fueron relevantes en su trayectoria eclesiástica. En Perú, ejerció como vicario parroquial y fue nombrado obispo de la diócesis de Chiclayo en 2014 por el Papa Francisco. En los años que estuvo como misionero en Perú, no solo aprendió español y se integró profundamente en la cultura peruana, sino que también adquirió la nacionalidad peruana. Esta experiencia le brindó una perspectiva única sobre la realidad de los pueblos vulnerables y la importancia de la inclusión y la justicia social, temas que ha destacado como prioridades en su papado. Su experiencia pastoral y administrativa ha sido clave para su elección como nuevo líder de la Iglesia Católica. Antes de su elección como papa, se desempeñó como prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. En su primer discurso como Papa León XIV, enfatizó la paz, la inclusión y la lucha contra el cambio climático y el sufrimiento de los migrantes. También enfrenta el desafío de continuar las reformas contra los abusos sexuales en la Iglesia. Su elección ha sido recibida con entusiasmo tanto en Estados Unidos como en Perú, destacando su compromiso con un mundo pacífico y desarmado. Número 5. El primer Papa negro en siglos. Sin embargo, su liderazgo podría representar un retorno significativo a las raíces conservadoras de la Iglesia, generando debate sobre el futuro de las reformas actuales. Entre los pasillos del Vaticano, circulan persistentes rumores sobre la sutil pero estratégica influencia que el Papa Francisco podría estar ejerciendo en la próxima votación, especialmente considerando sus movimientos calculados en años recientes. Un momento crucial ocurrió en 2019, un acontecimiento que en su momento pareció rutinario, pero que ahora se revela como una pieza maestra de estrategia eclesiástica. El Papa Francisco, en una decisión que sorprendió a muchos observadores veteranos, elevó al cardenal Luis Antonio Tagle, quien ahora cuenta con 67 años, a una de las posiciones más prestigiosas dentro de la jerarquía de la Iglesia. La importancia de esta designación solo se ha vuelto evidente con el paso del tiempo, revelando un plan meticulosamente elaborado. La meteórica carrera de Tagle ha estado marcada por logros excepcionales y responsabilidades cada vez mayores. Su década como arzobispo de Manila, antes de su traslado a Roma en 2020, estableció las bases de su reputación como líder pastoral efectivo. Su carisma natural y capacidad de conexión con el público quedaron especialmente evidentes durante una memorable conferencia juvenil en 2018, donde demostró su habilidad para tender puentes entre la tradición católica y las nuevas generaciones. El Papa Francisco, reconociendo estas cualidades,
lo nombró posteriormente al frente de un departamento crucial que supervisa todas las actividades misioneras de la Iglesia, una responsabilidad de enorme alcance global. Más significativo aún fue su rol previo como presidente de Cáritas Internacional, una de las organizaciones benéficas católicas más influyentes a nivel mundial, donde demostró su compromiso con la justicia social y la ayuda humanitaria, valores centrales del pontificado actual. La estructura jerárquica de la Iglesia divide a los cardenales en 3 niveles distintivos, siendo el más elevado el de cardenal obispo. Tradicionalmente, este título exclusivo se limitaba a solo 6 cardenales, cada uno responsable de supervisar zonas estratégicas alrededor de Roma, conocidas como sedes suburbicarias, con la única excepción de los líderes católicos orientales que alcanzaban el cardenalato. Sin embargo, el Papa Francisco revolucionó esta tradición centenaria al elevar a Tagle de una manera sin precedentes. En lugar de asignarle una de las sedes históricas, le confirió autoridad plena mediante un decreto especial, una maniobra audaz que señalaba claramente su intención de modernizar las estructuras eclesiásticas. Este movimiento no fue un caso aislado. Ya en 2018 había sentado un precedente similar al nombrar cardenales obispos sin vinculación a sedes específicas. La reciente incorporación de Tagle y el cardenal Stella ha expandido significativamente el círculo de cardenales obispos a 14 miembros, transformando profundamente la composición del más alto nivel de liderazgo eclesiástico. Número 4. ¿Por qué todo el mundo habla del cardenal Luis Antonio Tagle? Tagle no es solo un nombre más con hábitos rojos, es una figura que encarna verdaderamente la visión transformadora del Papa Francisco para la Iglesia Católica. Como uno de los pocos que comprenden profundamente la misión renovadora del Papa, Tagle ha demostrado un entendimiento excepcional de los desafíos y aspiraciones que han marcado este pontificado histórico. A pesar de ser un líder cariñoso y atento, el Papa Francisco ha navegado aguas turbulentas, enfrentando no solo presiones externas, sino también controversias surgidas de sus propias iniciativas de reforma. Sus valientes esfuerzos por crear un espacio más acogedor para los católicos LGBTQ+ y guiar a la Iglesia hacia una perspectiva más contemporánea, provocaron resistencia significativa entre los sectores tradicionales de la institución. El momento más crítico llegó en 2018, cuando la gestión inadecuada de un caso prominente de abuso en Chile amenazó con socavar su liderazgo. Este escándalo, que había permanecido oculto durante los pontificados anteriores, emergió con fuerza durante su mandato, convirtiendo a Francisco en el centro de un intenso escrutinio público y eclesiástico. En medio de estas turbulencias, el Papa Francisco encontró apoyo en un círculo reducido pero leal de aliados que compartían genuinamente su visión de reforma y renovación. Entre estos confidentes, destacó especialmente el cardenal Tagle, cuya conexión con Francisco trasciende lo meramente institucional. Su relación se fundamenta en una profunda sintonía espiritual, caracterizada por una confianza inquebrantable, valores fundamentales compartidos y una visión común de transformar la Iglesia en una institución más compasiva, inclusiva y profundamente comprometida con las luchas cotidianas de los fieles. En su rol como líder de Cáritas Internacional, Tagle ha demostrado un compromiso extraordinario con los más vulnerables, dedicando incansables esfuerzos a asistir a refugiados, personas en situación de pobreza y comunidades devastadas por desastres. Su ministerio no se limita a proclamar los principios de misericordia y justicia, los materializa consistentemente a través de acciones concretas y significativas. Esta combinación de visión pastoral y acción efectiva ha llevado a muchos observadores a identificarlo como el sucesor natural al papado. Más allá de su competencia administrativa y vasta experiencia, Tagle destaca por su sabiduría pastoral, calidez humana y extraordinaria capacidad para conectar genuinamente con las personas. Ya sea dirigiéndose a una asamblea internacional o compartiendo un momento íntimo con los marginados, tiene el don especial de hacer que cada persona se sienta verdaderamente reconocida y valorada. Sin embargo, su prominente posición actual no es producto del azar. Representa la culminación de una cuidadosa preparación orquestada por el Papa Francisco, quien ha reconocido en él las cualidades esenciales para continuar el camino de reforma y renovación de la Iglesia.
Número 3. Sus valores coinciden casi a la perfección. Ayudan a los pobres a defender a los olvidados y se centran en problemas como el cambio climático y la migración que afectan a todo el planeta. Ahora que la Iglesia se encuentra en una encrucijada, el próximo Papa ayudará a forjar su camino en las próximas décadas. Si esa persona es Teagle, muchos creen que la visión de Francisco perdurará con un líder con el mismo fervor, compasión y visión global. Aún así, nada está garantizado. Teagle tiene un gran reto que cumplir, y no todos en el Vaticano están de acuerdo con la forma de actuar de Francisco. La verdadera pregunta es, ¿podrá Teagle salir de la sombra de su mentor y demostrar que no es solo un discípulo, sino un líder por derecho propio? Uno de los mayores desafíos que ha enfrentado el cardenal Teagle hasta ahora es la gestión de la relación de la Iglesia con China. El Papa Francisco ha trabajado diligentemente para mantener vínculos delicados con el Partido Comunista Chino, y Tagle ha sido cauteloso en su enfoque, absteniéndose de comentar la situación. Si bien esto se alinea con los objetivos diplomáticos del Vaticano, ha suscitado críticas de algunos que creen que la Iglesia está cediendo demasiado. Dados los antecedentes de Tagle y las tensiones entre Filipinas y China, muchos esperaban que se pronunciara más. Su silencio sobre el tema ha dejado a la gente preguntándose cómo abordaría otros asuntos políticos complejos si se convirtiera en papa. Como jefe del dicasterio para la evangelización, Teagle desempeñó un papel clave en la configuración de las iniciativas de la Iglesia para la evangelización, incluyendo sus relaciones con China. Aunque no participó directamente en el controvertido acuerdo entre el Vaticano y China, su posición lo acercó al tema. Esto ha llevado a algunos a cuestionar si su cautelosa diplomacia es una decisión inteligente o si tiene demasiado miedo de enfrentarse a fuerzas poderosas. A medida que se intensifica la carrera por el papado, el futuro de Teagle depende de si puede abordar estas preocupaciones y demostrar su disposición para liderar la Iglesia en sus momentos más difíciles. Su carisma, su profunda fe y su dedicación al servicio al prójimo son evidentes, pero podrían no ser suficientes para sostenerlo a largo plazo. Número 2. Guerra dentro de la Iglesia. Este próximo cónclave podría ser el más visto de la historia, no solo por su importancia, sino porque el mundo entero está conectado a Internet. Cada movimiento estará bajo la lupa, cada susurro se escuchará y cada decisión despertará emociones. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿el futuro de la Iglesia será moldeado por pensadores modernos o por quienes se adhieren a los valores tradicionales? En cualquier caso, se espera que la batalla entre ambos bandos sea intensa. Esta no es la primera vez que la Iglesia vive un drama. Allá por los siglos IX y X, la Iglesia en Italia estaba sumida en el caos. Los papas iban y venían como estaciones. En poco más de 30 años, unos 24 papas diferentes portaron la corona, y durante un período hubo un nuevo papa casi cada año. Gran parte de esto fue impulsado por líderes locales ávidos de poder que siempre conspiraban entre bastidores. Una de las figuras más fascinantes de aquella época fue Formoso. Comenzó como obispo, y más tarde se convirtió en un destacado enviado papal. Hizo tan buen trabajo en Bulgaria, que su rey quiso que se convirtiera en arzobispo, pero el papa de entonces se negó. Las normas eclesiásticas no permitían a los obispos hacerse cargo de más de una zona. Formoso viajó extensamente, incluso a las poderosas cortes de Europa. Sin embargo, la situación dio un giro sombrío cuando se enfrentó al Papa Juan VIII. Acusado de intentar apoderarse del papado y de abandonar sus deberes, Formoso fue expulsado de la Iglesia. Tuvo que huir por su seguridad. Años después, se dice que pidió perdón y prometió no volver a ser obispo. Pero no todos están de acuerdo sobre lo que realmente sucedió. Algunos dicen que fue perdonado. Otros dicen que permaneció excomulgado. Cuando el Papa Juan VIII falleció a finales de 882, Formoso finalmente pudo respirar. La tensión que lo había atormentado durante años desapareció y regresó discretamente a su cargo de obispo de Oporto. La calma se mantuvo durante un tiempo hasta 891, cuando fue elegido papa. Pero la paz no dura mucho en historias como esta. Aunque Juan VIII ya había fallecido, el rencor acompañó a Formoso hasta la tumba. Años después de su muerte, el nuevo papa, Esteban VI, convocó uno de los juicios más extraños de la historia de la Iglesia. Número 1. El Sínodo del Cadáver. Exacto. Desenterraron el cadáver de Formoso, lo vistieron con ropas papales, lo colocaron en un trono
y celebraron un juicio completo. Esteban, probablemente impulsado por poderosos enemigos, acusó al extinto papa de robar la sede papal, mentir bajo juramento y romper promesas que había hecho años antes. Formoso, por supuesto, no pudo defenderse. Llevaba meses enterrado. Pero ¿por qué tanta locura? Tras el extraño juicio se escondía un peligroso juego político. Formoso había coronado emperador a Lamberto de Spoleto, pero poco después cambió de bando. Le pidió a Arnulfo, un rey franco del norte, que invadiera Italia y se adueñara de la corona. Arnulfo lo intentó, pero su primer intento fracasó. Formoso lo intentó de nuevo, y esta vez Arnulfo logró llegar a Roma. Formoso lo coronó emperador, una gran bofetada para Lamberto. Poco después, tanto Arnulfo como Formoso fallecieron. Se desató el caos. El Papa Bonifacio VI reemplazó a Formoso, pero falleció a las 2 semanas. Luego llegó el Papa Esteban VI. Al mismo tiempo, Lamberto y su poderosa madre, la emperatriz Angeltrudis, irrumpieron en Roma, furiosos, poderosos y en busca de venganza. Fue entonces cuando tuvo lugar el Sínodo del Cadáver. La mayoría de los historiadores creen ahora que se trató de una venganza. Lamberto buscaba borrar el legado de Formoso y demostrar que era el legítimo emperador. Obligar al Papa Esteban a juzgar a un cadáver fue su forma de reescribir la historia y vengarse. Formoso fue declarado culpable de usurpar el trono papal por ambición. Le arrancaron la túnica papal. Le cortaron los 3 dedos que antes usaba para bendecir a la gente. Y todo lo que había hecho como papa fue declarado inválido, incluyendo la ordenación del propio Esteban. Su cuerpo fue arrojado a una fosa común, luego desenterrado, atado con pesas y arrojado al río Tíber como si fuera basura. Pero ese horrible acto fracasó. La gente en Roma estaba indignada. Muchos creían que el cadáver de Formoso había regresado flotando a la orilla y estaba haciendo milagros. La ira estalló. Una turba se alzó, encarceló a Esteban y poco después fue estrangulado en su celda. La Iglesia intentó rápidamente rectificar la situación. En diciembre de 897, un nuevo papa, Teodoro II, celebró un concilio que canceló todo lo que había hecho el Sínodo del Cadáver. Formoso fue absuelto, su cuerpo fue sacado del río y enterrado de nuevo en la Basílica de San Pedro con todos los honores. Un año después, el Papa Juan IX fue aún más lejos. Celebró 2 importantes concilios, uno en Roma y otro en Rávena, que borraron de la historia el Concilio del Cadáver. Los registros fueron destruidos, 7 cardenales involucrados fueron excomulgados, y la Iglesia declaró de una vez por todas que nunca más se podría juzgar a un cadáver. Nos vemos en el próximo video.